Bienvenidos al quinto episodio de nuestra cuarta temporada de Hilos de Conciencia. El día de hoy nuevamente estoy con Mel y con Mavi. Un par de cambios aquí que hicimos en nuestra logística, ¿verdad? No solo de set, sino también ahora de posiciones. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente, digamos, quiero llamarle conflictivo, sumamente duro para muchas personas, que es la relación con el tiempo, ¿verdad? Y si bien es cierto, todos tenemos las mismas 24 horas del día, no todos nos relacionamos de la misma forma con esas 24 horas. No todos las distribuimos de la misma forma y no todos las utilizamos de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que queremos el día de hoy? Queremos conversar sobre cómo es que nosotros interactuamos con el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra relación con el tiempo va desde nuestro sentido de urgencia, nuestra capacidad de espera, nuestra necesidad de control o inclusive también cómo nos relacionamos con la pérdida. Así que bienvenidos a este quinto episodio. Hola, Cris. Uy. Otro temón. Bueno. Sí. Interesante. Hoy vamos a hablar también del cómo manejamos lo que no podemos detener. Wow. El que dicen que es el activo más valioso. Lo es. Para mí lo es. Claro. ¿Verdad? Y a ver, y también cuéntenme cómo les ha ido respondiendo a esto que no vuelve. Uy, qué filosófico. A ver, yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo creo que, y hace poco hacía esta retrospectiva, creo que con mi mamá o con alguien de la familia, decía, la verdad que yo tiendo a no quedarme mucho tiempo en el pasado y en el hubiera hecho. Uh-huh. ¿Sí? Creo que muy rápido me paso a, bueno, ok, ya pasó, ¿cómo lo cambio? No me gusta quedarme mucho tiempo atrás, como recriminándome por lo que no hice o por lo que habría hecho diferente. No lo veo sano, no lo considero como muy sano y no le dedico mucho tiempo a eso. Eso no quiere decir que no vaya a traer el aprendizaje, eso no quiere decir que no ajuste rumbo, pero no habito mucho en el pasado. Sí tiendo a visitar las memorias y tiendo a habitar mucho en la emoción de nostalgia, ¿verdad? De cosas que me gustaban, que recuerdo con especial cariño, de memorias bonitas, pero no me quedo en el pasado feo, en lo que dolió, en lo que hirió, en lo que lastimó mucho tiempo. Donde me encanta habitar es en el futuro. En el easy y peor sí. Y ¿verdad? Creo que allí es en donde yo generalmente tiendo a estar, que tiene que ver más, si lo queremos ver así, en algún momento un psicólogo decía, exceso de pasado es depresión, ¿verdad? Y exceso de futuro es ansiedad. Yo estoy más en ansiedad que en depresión, ¿verdad? Esa es un poco como la relación que tengo. Entonces, esto de que yo me quede meses o años habitando lo que fue, no suele pasarme. O sea, generalmente yo hago muy rápido mi retrospectiva y me muevo. Pero sí habito demasiado en esto de ¿y qué pasaría si? Y peor si tal cosa, y peor si tal otra. Y ahí es en donde se vuelve pues un poquito complicado. ¿Por qué complicado? Porque en algún momento esto provoca esto que llamamos en coaching la mente dual. Tú no puedes estar en dos sitios a la vez, ¿verdad? Estás en uno con toda tu energía y tu intencionalidad y tu presencia, o estás en el otro. Y cuando tienes la mente dual o la mente dividida, entonces ahí viene el cansancio, viene el desgaste, vienen los errores, vienen los problemas. Pero esa es mi experiencia con lo que ya no puedo cambiar. Yo les decía que para mí tal vez es una de las relaciones en donde, en todas, pero en esta siento que es una de las relaciones donde tengo mucho que aprender.
Creo que he aprendido mucho en otras de las que ya venimos hablando y no sé cómo van a venir los siguientes episodios, pero en este, en definitiva, me declaro todavía echándome el examen en un montón de momentos y no me veo tanto en la relación con el pasado o con el futuro. Creo que no es ahí en donde está mi kriptonita. Mi relación tiene más que ver en el presente o en el futuro muy, muy cortito, no en la ansiedad hacia el futuro, sino en esta sensación de nunca me alcanza, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, es una relación que estoy viviendo desde la carencia, porque siempre me está haciendo falta, porque nunca me alcanza, ¿verdad? Porque ni con los centavos le ajusto, y todavía no sé en el fondo, por qué es. Puedo ver como acciones y actitudes y comportamientos y elecciones mías que me llevan a eso, pero todavía no logro ver en el fondo cuál es el patrón que me lleva a ese comportamiento. Entonces me veo metida en 50,000 cosas, ¿verdad? En lugar de simplificar y decir, bueno, este es el camino y voy en este, mi camino tiene que tener, ¿verdad?, 17 opciones y posibilidades. Por supuesto, la cantidad de roles que me toca o que he elegido tener también hacen que el mismo tiempo y las mismas 24 horas tengan que distribuirse de diferente forma. Y de alguna manera todavía no encuentro el equilibrio y el balance. Yo le decía a Cris, todavía siento que para que en un lugar haya, en el otro no puede haber o no alcanza para el otro. De uno para el otro. Entonces le quito a uno para ponerle a otro. Entonces por muchos años, obviamente la que no recibía tiempo era yo. Entonces había tiempo para el trabajo, había tiempo para los niños, había tiempo para las cosas de la casa, había tiempo para la pareja, había tiempo para la familia, tal vez un tiempo más reducido para los amigos o los hobbies, pero nunca había un tiempo para mí. De un tiempo para acá, ya el aprendizaje es, ok, no puedo dar si yo estoy vacía, entonces necesito los tiempos para llenarme. Pero entonces ya le empecé a quitar tiempo a otras cosas, a otras relaciones o a otras experiencias. Entonces no logro todavía ese equilibrio y para mí viene, como digo, desde un lugar en el que me estoy relacionando desde la carencia. Y yo creo que esa es mi lección y mi materia, no sé si para este año, pero por lo menos para este tiempo. Y aprender a vivir con otros paradigmas y con otros mapas sobre el tiempo. No lo entiendo todavía, pero me genera mucha curiosidad esto de las líneas del tiempo, esto de hasta los viajeros del tiempo que me salen ahora en TikTok, pero esto de no existe el pasado, el presente y el futuro, las tres líneas están en paralelo, o esta posibilidad de construir diferentes futuros posibles dependiendo de la línea del tiempo que uno tome. En fin, o sea, es como bien cuántico y ya no es como, ok, Pomodoro y cómo me gestiono y cómo lo distribuyo, sino para mí ya tiene que ver con otra mirada y otra interpretación del tiempo. Claro. Entonces escuchamos pues obviamente la relación pasado, futuro, el estar haciendo cosas y no darnos cuenta realmente de dónde estamos distribuyendo el tiempo. A mí este tema me encanta porque creo que lo he llegado tal vez a... Creo que no seré un experto todavía en la gestión del tiempo, pero creo que mi tema era más con a quién le doy ese tiempo y va mucho con el tema de, a ver, ¿y dónde está mi propio tiempo? Creo que el propio tiempo me lo daba solo para dormir y a veces ni siquiera eso, porque durante el sueño pues estamos pensando en todo este mar de cosas que tengo que hacer mañana, etcétera. Así que pues también es un tema de conciencia de a qué le estamos invirtiendo el tiempo, ¿verdad? De acuerdo. E inclusive con simples cosas, cuando me dicen, te mandan un chat, etcétera, dicen, disculpa, no me dio tiempo de contestarte. A ver, ¿no te dio tiempo o no le quisiste hacer el tiempo? ¿Verdad? Entonces ese tema también de apropiarse de nuestro propio tiempo como tal. Y basado en eso, ¿qué creencias heredaron sobre el tiempo? Uy, a ver. Yo tengo la creencia de que time is money, ¿verdad? O sea,
es una pérdida de tiempo todo aquello que es ineficiente, que no suma al resultado, la creencia del tiempo, la he ido trabajando en el tiempo. Pero digamos, a mí hay cosas que me generan estrés porque las juzgo pérdida de tiempo. Okay. Entonces, por ejemplo, a mí ir a un banco y hacer cola, o sea, me da salpullido. O sea, hay cosas porque yo crecí con este mandato de apúrate. ¿Verdad? Yo crecí en una casa en donde mi mamá me decía chanín, chanín, ¿verdad? O sea, rápido, ¿verdad? Apúrese, corra. Porque mi mamá tenía 2 hijas, estaba sola y ella tenía que meter muchas cosas en su día. Entonces, y muchos roles y muchos mandados y muchas vueltas. Entonces, era esta creencia de el tiempo no es algo que se vive despacio, es algo que se vive a prisa. Esta por lo menos era la sensación en mi casa. Y con las empleadas domésticas, ese era el problema. Se va por lenta, ¿verdad? Porque no se apura, porque no hace. Entonces, para mí esa es una que está como bastante arraigada. Tal vez esa fue la primerita con la que yo conecté, pero ya conforme fui creciendo y fui haciendo el trabajo de la conciencia, me fui dando cuenta también que pues el tiempo es un recurso, ¿verdad? Que es limitado, pero que también uno elige en qué lo distribuye y uno elige cómo usarlo y uno puede hacer el tiempo. Entonces creo que ahora me he movido más a esta creencia de yo puedo hacer el tiempo si realmente quiero hacer el tiempo. Si no quiero hacer el tiempo, la excusa es no tengo tiempo. Pero si yo quiero hacer el tiempo, es posible hacer el tiempo. Y es posible administrarlo de la manera en la que yo lo quiero administrar. Entonces me he ido moviendo a esto de yo puedo elegir a qué le dedico tiempo, cuánto tiempo y qué calidad de tiempo. Esa es otra creencia que tengo, que en algún momento pues crecí como mamá trabajadora y era como, a ver, a veces importa más la calidad del tiempo que la cantidad de tiempo. Esa es otra creencia, ¿verdad? O sea, más vale 10 minutos o 15 minutos en presencia bien invertidos que 2 horas en donde no te vi, no te escuché y no me acuerdo qué me dijiste, ¿sí? Entonces esa es otra que tengo. Creo que con esas 3 estoy. Yo estaba tratando de ir a la infancia, de ir a las paredes de las casas en las que viví. Y creo que había algo como muy sembrado de el primero en terminar gana. Y entonces esta sensación también de hay que correr para ser el primero. Entonces yo me recuerdo que era, hagamos competencia a ver quién se termina antes el desayuno, ¿verdad? Hoy por hoy odio comer rápido. No me gusta, prefiero no comer a tener que comer deprisa. Pero sí me recuerdo de estas competencias con mi papá o con mis hermanos de el que se termine antes del licuado de frutas es el que gana. Entonces como un premio al que se apura, ¿sí? Y el que se apura gana y el que se apura tiene recompensa. Y está en la jugada. Y está en la jugada. Sí. Creo que otra de las creencias y otro de los patrones instalados para mí es el tiempo no se malgasta, el tiempo se aprovecha. Y eso me convirtió en una adulta que tenía que aprovechar hasta el último segundo del día y exprimirlo porque el tiempo no se pierde. Descansar es perder el tiempo. Claro, yo tengo que doblar calcetines cuando estoy viendo series porque si no siento que estoy perdiendo el tiempo. Yo no veo series porque es perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, descansar es perder el tiempo. Hubo muchos años de mi vida ya de adulta donde hacer ejercicio era perder el tiempo porque no estaba haciendo algo que entregara un resultado o que tuviera un producto final. Y entonces eso lo percibía como desaprovechar, malgastar y no utilizar bien el tiempo.
Entonces, esta cuestión de hay que utilizar bien e invertir bien el tiempo. Y no perderlo, ¿verdad? Y ya de adulta también me vi siendo una mamá apurando a mis hijos. ¿Verdad? Y apúrense y corran y los va a dejar el bus y tienen que desayunar y no sé qué. Y en el momento en el que lo vi dije, yo no quiero meterle esta presión a mis hijos, porque encima de todos los niños tienen otros tiempos. ¿Verdad? Todos estos memes de cuando le digo a mi hijo que ya es tarde y mi hijo va como el perezoso por el suéter, ¿verdad? O Emma siempre antes de salir va al baño, pero es como Emma, si ya sabes que vas a ir al baño, ¿por qué es en el último segundo cuando ya todo el mundo está en el carro? Entonces dije, yo no le quiero meter esta presión a mis hijos. A veces de plano la meto todavía, ¿verdad? Pero trato como de ser más empática y respetuosa con sus tiempos, porque siento que fue lo que yo hubiera querido y yo hubiera necesitado y no sucedió, porque tampoco me lo di por mucho tiempo como adulta, y ahora me veo y digo, tal vez mis tiempos son otros. Yo hago la clase de yoga y la maestra siempre va más rápido que yo. Y yo digo, no, pero yo necesito más tiempo para agacharme, o necesito más tiempo para inhalar, o todavía no he terminado de exhalar. Bueno, no me tengo que poner en el ritmo del otro si mi ritmo es otro. Entonces creo que por ahí van mis creencias instaladas. Yo cuando las escuchaba tengo tan presente que mi mamá tenía la frase de cada cosa que yo hacía es, Christopher, para todo hay tiempo, todo a su tiempo, todo a su tiempo, todo a su tiempo, para todo hay tiempo. Y así se fue con varias frases, inclusive cuando estaba en la universidad me decía, a ver, Christopher, no es carrera de caballos, pero tampoco es procesión, ¿verdad? O sea, todo va al tiempo. Y en la casa siempre fue este diálogo de los tres activos, ¿verdad? Conocimiento, dinero y tiempo. Y el tiempo siempre tuvo ese por encima de cualquiera de los otros dos, ¿verdad? Entonces, creo que esta fue la creencia más fuerte, más arraigada, donde para todo hay tiempo. Y el poderlo distribuir de una forma, y hay un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Y un momento para cada cosa. Y conecto con la parte de las niñas. Ahora también me pasaba, Ari pues obviamente le lleva 2 años a Ivana, y es el tema de esperar que Ivana vaya al mismo ritmo que Ari, cuando a Ari no se le pidió lo mismo a esa edad. Entonces también es ese tema de empezar a ver, ok, van a su ritmo, van a su tiempo, van en esa pausa. Aunque tuvieran la misma edad, ¿verdad, Cris? Claro. Son diferentes personas, personitas, personalidades. Correcto. Y entonces es parte de la reflexión de, bueno, ok, cada cosa pasa en su debido momento y en su tiempo. Entonces creo que esto es súper valioso y me lleva y voy a unirlo a la parte de la carrera. Y Mel, usted decía la parte de todo se hacía corriendo, era una competencia, etcétera. ¿Qué tanto influye el fear of missing out, ¿verdad?, en nuestra relación con el tiempo? Yo creo que influye un montón. Claro. O sea, creo que este miedo de no perderme de algo me hace y nos hace involucrarnos de más, comprometernos de más, dividir la atención, porque creo que también hay una relación entre el tiempo y la atención. Entonces, como no me da el tiempo para estar en una cosa a la vez, quiero estar en 10 cosas al mismo tiempo y en realidad no estoy en ninguna. Entonces, hay esta relación entre el miedo y el FOMO con el tiempo que no me alcanza, con la atención que le doy a cada cosa, y es un triángulo reperverso, ¿verdad? Pero si me doy cuenta, al final me estoy perdiendo de un montón de cosas. El mismo miedo de no perderme de cosas y manejarlo desde esta perversidad o esta perversión ya hace que me pierda de cosas. Porque entonces vivimos la vida. A mí me encanta la película de Adam Sandler de Click. ¿Verdad? Entonces me hace saltarme un montón de momentos que creo que son aburridos, porque lo interesante está en producir, lo interesante está en entregar, lo interesante es estar útil.
que me salto el cuento a la noche con mis hijos, o me salto la conversación en la cena para ver cómo estuvo el día de cada uno, o me salto el abrazo con mi pareja y darme cuenta que tal vez no fue un buen día. Y entonces igual me estoy perdiendo de cosas importantes. ¿Sí? Ujú. Entonces para mí tiene toda la relación. Sí, yo me fui a la película esta de Rat Race, ¿verdad? Un poco vieja, pero no sé si la vieron de la No. carrera de las ratas. No, pero ¿Nunca la me vieron? puedo imaginar de qué se trata. No, no me puedo imaginar de qué se trata, pero el concepto creo que lo vivimos. More or less son estos tipos que entran a un concurso y tienen que ganarse una plata. ¿Nunca la vieron? Y entonces al final tienen que competir entre ellos para llegar primero a este lugar con estas pistas para ganarse este premio, que era un premio millonario. Pero en este afán de llegar antes, ¿verdad? Empiezan a cometer errores, en este afán de llegar antes se dañan relaciones, en este afán de llegar antes empiezan a haber trampas, empiezo a querer burlar el sistema, empiezo a querer boicotear al otro. Y entonces al final, todas esas cosas que voy haciendo por querer llegar antes me pasan pagando factura al final, ¿verdad? O sea, me pasan pagando una factura al final y no nada más es la calidad del resultado, sino también es la calidad de las relaciones que dejé y la siembra que hice en el camino, ¿verdad? O sea, que fui dejando en ese tránsito tan acelerado y tan rápido en los demás, en los que me conocieron, ¿verdad? Si realmente dejé una semilla que pudiera germinar, o si realmente dejé un mal trago, o si dejé semillas de limón y pues, ¿verdad? Y agrias, y lo que sembré en realidad fue malestar, ¿verdad? Entonces, definitivamente creo que en este afán de querer hacer y querer hacer y querer hacer, con mucha velocidad, que ojo que no es agilidad, a eso me fui también, no por hacerlo más rápido estoy haciendo más ágil, porque decíamos, agilidad conlleva un aprendizaje, una incorporación, una innovación, una reflexión, una mejora continua y sostenida, que en la velocidad no pasa. En la velocidad es, ya lo taché de la lista, ya lo subrayé, ya tengo una cosa menos que hacer. Pero en la agilidad es, ok, ya lo hice, pero a ver, ¿cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? ¿Qué podría haber hecho diferente esta vez? Entonces creo que es distinto. Entonces, sí creo que en este afán de querer ponernos la estrellita en la frente, a veces pasamos atropellando, ¿verdad? No generamos aprendizaje, no generamos reflexión y lo que generamos en realidad son anticuerpos con otras personas. Sí, yo creo que sí, están directamente relacionadas. Directamente relacionado. Y de hecho creo que el fear of missing out o el FOMO es lo que genera mucha más ansiedad de alguna forma, ¿verdad? Porque es, bueno, ¿qué pasa si no estoy? ¿Qué pasa? Y a ver, también yéndonos un poquito a cosas que funcionan ante esto es, pues a ver, ¿qué pasa si me pierdo de esto? Empezar, y regresando unos capítulos atrás de esto, pues empezar a preguntar, ¿qué pasa si no estoy? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿O qué elijo perderme? Claro. Porque si igual me voy a perder de cosas, por lo menos tengo que elegir por supuesto cuáles me puedo perder y cuáles no, porque en mi discurso son prioridad, pero en mi práctica no lo son. Exactamente. Y me trae un ejemplo de la semana pasada, donde me dice un cliente, necesito que vengas el jueves. Y ese es el día de la celebración del Día del Padre en el colegio. La respuesta fue no. No. O sea, entonces prefieres perder esa oportunidad potencial de negocio por algo mucho más enriquecedor, pero ahí va, depende de qué es lo que vale para ti. Que tal vez ni siquiera la va a perder. Por supuesto. Ahora, la celebración del Día del Padre o era ahí o se la perdía. Claro. Ahora, la reunión y la conversación con un potencial cliente pudo perderse, pero pudo no perderse también. Pudo no perderse, claro. Y es coach de un equipo de las Grandes Ligas, que no sé qué equipo fue, que estuvo ahorita viral porque se perdió unos juegos en preparación a los playoffs por la graduación de su hija. ¿No vio? ¿No vio la noticia? Y que lo criticaron parejo y le bajaron el cuero y él decía, a ver,
o sea, yo voy a ver a este equipo jugar muchas veces y si el equipo no puede jugar sin mí, no soy un buen coach también. O sea, también es un reflejo de mi leadership que ellos puedan jugar sin coach, ¿verdad? Porque quiere decir que les he enseñado bien, que, ¿verdad? Que se saben regular, que se saben autodirigir. Pero este momento con mi hija es irrepetible. Totalmente. Entonces, sí, esas grandes preguntas ayudan a eso. Estaba recordándome hace unos días en mis redes posteamos una encuesta muy relacionada de qué personaje es el que te cuesta soltar. Y había como opciones. Había 4 opciones. ¿Sí? Me cuesta soltar el fuerte que aguanta con todo, me cuesta soltar el ocupado que nunca tiene tiempo para nada, me cuesta soltar el perfecto que nunca se equivoca. Y la opción más votada fue me cuesta soltar el ocupado que siempre, ¿verdad? Que nunca tiene tiempo para nada. Entonces también pienso y me pregunto, ¿qué tanto el momento que estamos viviendo ahora, la época que estamos viviendo, la tecnología, la cantidad de datos, la cantidad de información, la cantidad de estímulos que están presentes y que no sabemos gestionar, impacta también en eso? Porque yo oigo las historias de nuestros papás, de nuestros abuelos, ¿verdad? Y mi abuelo, mi mamá cuentan, ay, que teníamos doble jornada en el colegio, íbamos al colegio, pero regresábamos a almorzar a la casa y regresábamos al colegio, o los papás o los abuelos diciendo, iba a trabajar, regresaba a almorzar a la casa, me echaba la siesta, regresaba a trabajar, todavía regresaba a la casa de día a cenar, y yo digo, pues yo pasé un año entero sin hacer pausa para almorzar porque no quería ni perder 15 minutos de almuerzo porque había que estirar y aprovechar el tiempo. Y lo que traes es muy cierto, y me iba a llevar a esa pregunta, porque ahora es un tema de hiperconectividad. Algo que no estaba antes, ¿verdad? Todo este mundo digital nos hace estar conectados 24 horas. Definitivamente, pues, o sea, ahorita es un tema, una siesta en medio de una jornada laboral, creo que es hasta extremadamente mal visto. También. ¿Verdad? Y antes era un tema de pausa, era un tema de Y tiempo sin embargo familiar. está demostrado ahorita que usted gana 6 años de vida si usted hace siesta. Por supuesto. Mira. Voy a probar. ¿Verdad? Sí. Entonces, No te rejuveneces, ganás 6 años. Una cosa es que gané 6 años a posteriori y otra es que te miré 6 años más joven. Entonces, Bueno, pero se estira la vejez. Hay prolongación. Hay ¿verdad? prolongación. Entonces, ¿cómo esta hiperconectividad está realmente conectada con el tiempo y el sentido de urgencia? Porque hoy por hoy vemos a muchos profesionales que sus jornadas ya no son de 8 a 5. No, ¿qué va? ¿Verdad? Apenas, si bien les va, pueden hacer un tiempo de comida con sus familias, ¿verdad? Que ni siquiera lo hacen porque tal vez el desayuno es en lo que uno está vistiendo a los niños, pues están desayunando, etcétera. Entonces, este mundo, esta conectividad, ¿qué tanto está impactando también la calidad del tiempo con la que estamos viviendo? ¿Y cuánta de esta hiperconectividad realmente es efectiva y genera un resultado en concreto? ¿Y cuánto tiempo estamos perdiendo en la hiperconectividad? Scrolleando, Sí. ¿verdad? Saltando de una red a otra, perdiendo nuestra mente en un sinfín de reels y de contenidos cuando podríamos no hacerlo y Claro. ser más eficientes. Sí. De acuerdo. Tal vez hasta invitaríamos a que vean el análisis de cuánto tiempo pasan en sus teléfonos por app. ¿verdad? Sí. Y se den cuenta del tiempo que están invirtiendo en ese tema. Sí. Sí. ¿verdad? Sí, total. Yo lo que invitaría a los oyentes a hacer es a retarlo un poco porque, a ver, yo pensaba mucho tiempo que tenía que decir que sí. Esto del fear of missing out y de contestar inmediatamente porque esto me hacía efectiva, me hacía eficiente, me hacía reliable con el cliente. Pero luego empecé a observar que yo respondía en tiempo récord, respondía en horarios fuera de oficina, cumplía con los deadlines en la semana de la Nochebuena y de la Navidad.
y del lado del cliente había un silencio sepulcral. Y yo decía, bueno, pero o sea, ¿cómo así que yo me maté haciendo esto y ahora pasan porque le urge al cliente y le urge y le urge y le urge y al final se toma 15 días para revisarlo y a veces hasta un mes cuando le urgía? Entonces, creo que también para mí este tema de la relación con el tiempo también tiene mucho que ver con la gestión de los acuerdos y la gestión de los límites. Y el decir, a ver, quiero escuchar qué significa urgente para ti, ¿verdad? Y cuál va a ser el acuerdo. Yo empecé a cuestionar mucho esto y dije, no, o sea, voy a empezar a decir que no. No por necia, no por maleducada, no por ganas de molestar. Simplemente voy a empezar a decir que no cuando a mí no me funcionen los tiempos, cuando a mí no me funcionen las fechas, y voy a entrar en una negociación. Al principio me temblaban las piernas. Yo decía, me va a decir que no el cliente y nunca más me va a volver a llamar. Pero a ver, también le viene la pregunta de, a ver, ¿y a quién quiero quedarle bien entonces? Como esta pregunta que hacíamos hace un par de episodios, en donde yo me he puesto primero, en donde yo, ¿verdad?, me he dado esa prioridad. Porque el tiempo tiene que ver con priorizar. Entonces, porque yo siempre tengo que ser la prioridad Z, ¿verdad? Y lo que me empezó a ocurrir y lo que me empezó a sorprender es que el 80% de las cosas que la gente dice que son urgentes no son urgentes en realidad. Yo creo que hay un gran problema en la definición de urgencia. De urgente, sí. Y entonces, esto fue como liberador para mí. Y la semana pasada trabajaba un proceso de coaching con un coachee que tenía este fear of missing out. Y él decía, es que yo no me puedo perder de ninguna reunión. Y entonces estaba en 2 reuniones al mismo tiempo, ¿verdad? En 2 teams al mismo tiempo. Entonces no está ni en una ni está en la otra. Y yo le decía, te voy a dejar de tarea que no vayas a una reunión esta semana. No. Le sudaban las manos. Me decía, esto no lo puedo hacer. Y yo, pues ese es el reto. Escoge cuál. Yo no te estoy diciendo que vayas, que te dejes de ir a la junta directiva. Okay. Capeado. Tampoco te estoy diciendo que no vayas a nada. Tampoco te estoy diciendo que no hagas tu trabajo. Pero elige una reunión de bajo riesgo, ¿verdad? Y trabajemos en este degradé de opciones. Esta es la opción 1. No vayas intencionalmente a una reunión. No, pero es que eso ¿qué dice de mí? Dice que decidiste darle tu tiempo a algo que tiene más prioridad y más importancia. Y también dice de ti que eres un líder que sabe delegar, que tienes una persona que te puede poner al día, ¿verdad? Bueno, finalmente faltó a la reunión. Y entonces llega y me dice, falté a la reunión. Y le digo, ¿y? ¿Y qué? Y yo, ¿te moriste? No. ¿Te enfermaste? No. ¿Te cayó un asteroide del cielo? ¿Te cayó un meteorito y se extinguió la Tierra? No. O sea, no pasó nada grave. O sea, simplemente entendiste que hay peores cosas que perderte de algo, ¿verdad? Y de algo que además sabías, porque tú pudiste elegir de todas las opciones, que era lo que menos valor te agregaba. Entonces te perdiste de algo que en realidad no te agregaba tampoco ningún valor trascendental. Entonces yo lo que invitaría es a eso, a cuestionar muchas de estas cosas y a hacer experimentos y probar. A ver, en pandemia a mí me tocó reinventarme un poco con el tema del tiempo, porque yo me quedé sin apoyo en casa. Todos estábamos trabajando desde la casa, los niños, yo tenía el colegio. Y yo pensé que yo iba a vivir la pandemia igual que como yo, o sea, yo ya trabajaba en casa antes de la pandemia, entonces para mí fue como, no va a hacer diferencia que venga toda esta gente a trabajar acá porque yo voy a seguir con mi misma rutina y con mi mismo tiempo. Y no, o sea, yo tenía que cocinar, hacer el arroz, ¿verdad?, poner las verduras a cocer, pasar el trapeador, y hacer la cama, supervisar que los niños hicieran el colegio. Pero yo seguía, o sea, habían cambiado muchas cosas en mi entorno, pero no había cambiado mi relación con el tiempo. Y entonces yo me recuerdo tan bien que me encerraba en el baño a llorar. O sea, yo lloraba en el baño y decía, es que no
logré hacer las 72 cosas que yo había puesto en mi agenda. Yo, pero ¿quién va a lograr hacer 72 cosas con todo lo demás que está pasando? Con además el contexto de miedo, con la ansiedad, con todo lo que está pasando alrededor. Entonces recuerdo que un día dije, ay no, me fui a dormir y mi hijo me dice, mami, ¿lograste hacer algo? Y le dije, no, y fue un día absolutamente inútil. Pero en esa declaración que le dije, este día fue absolutamente inútil, vino la paz y el alivio. Dije, fue inútil y no pasó nada. No se cayó el mundo. O sea, pude tener un día inútil en donde no lograba 72 cosas al día y pasó. Y que a ver, no logré 72, pero logré 45. Sí, entonces tampoco es tan inútil. Tan inútil, o sea, no era black and white. Y desde ese día, o sea, en mi casa existe el concepto de los días inútiles. O sea, mis hijos regresan del colegio y me dicen, mami, fue día inútil. Y a ver, yo disfruto los días inútiles, porque, ok, fueron inútiles porque no llenaron una expectativa poco realista que yo tenía de lograr 72 cosas en el día. Pero no fueron inútiles porque igual aprendí, porque igual disfruté, porque desaceleré, porque me di la oportunidad de hacer otras cosas que no tienen que ver con lograr 72 cosas en el día, que tienen que ver con, hoy me fui a tomar un té con mi mamá en la mañana y platiqué con ella 3 horas, hoy me regalé el espacio de ir a hacer una hora santa, hoy me regalé el tiempo de ir a una sesión de terapia. O sea, al final nunca hay un día en realidad inútil. Es inútil porque no satisface estos mandatos que yo traigo de apúrate, ¿verdad? Trata más, sé perfecto y haz 200 cosas a la vez. Entonces creo que por ahí iría un poco mi recomendación de Súper. cuestiona. A ver, deja que se caiga algo, ¿verdad? No te esfuerces por querer sostener y meter y apretar. O sea, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si hoy no cumples? No, porque si tratas de sostener todo el tiempo todo, quien se va a caer eres tú. De acuerdo. Y entonces esto no tiene que ver con olvídate de tus objetivos en la empresa y no hagas nada. No va por allí. Simplemente es, a ver, si tú en realidad terminaras todo lo que hay que terminar en el trabajo en un día, no tendrías trabajo al día siguiente. Porque ¿cuál sería la razón de ser de tu posición? Y no se puede. No se puede, O sea, no hay manera. Es imposible. O sea, cuando trabajas en una empresa de vuelta de 50 o de 100 o de 500 o de 10,000, son 10,000 potenciales correos, llamadas, interacciones. No se puede. Sí. Y es la forma en cómo priorizan realmente todas las actividades las que va a determinar. Y me lleva a esta siguiente pregunta que les tengo. ¿Qué les gustaría o qué creen que diría su tiempo de sus prioridades? Ay, wow. ¿Qué diría mi tiempo? ¿Qué diría su tiempo de sus prioridades? El mío diría. ¿Cuál sería la palabra con la que escribiría el tiempo de sus prioridades? Pajera, me diría, mentirosa. Cuentera, deje de echar cuento. Sí, yo creo que yo a veces digo que voy a hacer algo y no siempre alcanzo. A ver, diría que soy una mentirosa con mis prioridades, porque yo con las prioridades de todos hago micos y pericos y logro cumplirle a todo el mundo. A veces no me cumplo yo. Ahí es en donde creo que está la gran área de oportunidad. Qué buena pregunta. Yo creo que mi tiempo diría, cuando todo es prioridad, nada es prioridad. 72 cosas en el día no pueden ser prioridad. Creo que diría, no todas las prioridades dependen de ti. Creo que diría, y es algo que me estoy diciendo mucho, pero es working smart, no working hard, es busca sistemas, busca recursos, busca atajos, busca apoyo, busca ayuda, terceriza, automatiza, porque no todas las 72 cosas necesitan tampoco el mismo nivel de esfuerzo. Ni necesitas hacerlas tú. Ni necesitas hacerlas tú, ni necesitas hacerlas manualmente a la antigua cuando hay ya la rueda está inventada. Y creo que diría, está bien parar, pausar
y reordenar las prioridades. Lo que fue prioridad hace 10 días o hace 15 días, tal vez ya no lo es hoy. Lo que era prioridad hace un año, tal vez ya no lo es hoy. Y hay que reordenarlas. Yo por ahí me fui. Yo sentí, la primera, cuando hiciste la pregunta, lo primero que se me vino a la mente fue Eisenhower, ¿no? Y dije, bueno, o sea, tengo que regresar a mi matriz, que es aquella matriz compleja para un montón de personas, etcétera. Pero a ver, ahí es donde está el tema. A ver, ¿qué realmente es urgente? Y cuando empezamos a ser más conscientes de que no es urgente, de que no hay esa urgencia, no lo tengo que atender ahorita en la próxima hora, o son muy pocas las cosas, y empiezo a mover a las otras cajas, me empiezo a dar cuenta que probablemente un 5, un 10% de las cosas son urgentes. Sí. Lo otro lo puedo delegar, lo otro lo puedo dejar para otro momento, lo otro es importante que lo puedo diluir, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando empezamos realmente a cuestionarnos, ¿realmente somos buenos priorizando? Porque ¿desde dónde priorizamos? Esa. ¿Desde dónde priorizamos? Yo a esa me fui porque de repente y hasta podríamos ser buenos priorizando. El tema es que cada rol tiene diferentes prioridades. Total. Entonces yo como mamá tengo unas, pero yo como empresaria tengo otras, pero yo como mujer tengo otras. Entonces ya cuando se juntan las prioridades mías y de todo el ejército que viene conmigo, claro, ahí es donde digo, ok, ¿cómo equilibramos esta vaina? Que empecemos a decir que, a ver, nuestro rol profesional, digamos que tiene un horario el que nosotros podemos poner. Nuestro rol paternal, maternal, ese está 24 horas activo. Entonces también desde dónde nosotros estamos asignando las prioridades es algo clave. Ajá. Para mí, más que digamos, mi recurso, más que Eisenhower, es The Frog, ¿verdad? Sí. Eat the frog first. O sea, yo sí planeo mi semana diciendo qué 5 cosas no pueden dejar de pasar esta semana. O qué 2 cosas no pueden dejar de pasar hoy. Bueno, hoy de plano hay que pagar impuestos porque esa no se puede, esa no puede ser otro día y hoy tengo que hacer tal cosa. Ya el resto es ganancia, el resto ya claro, es lujo, ¿verdad? Es el tema que habla Covey de los big rocks y los small rocks, ¿verdad? O sea, que tú sepas cuáles son tus piedras grandes y que todo lo demás que pueda caer dentro de eso está perfecto, pero a mí me gusta mucho el enfoque de él de la priorización porque creo que él cuando planifica te obliga a planificar desde todos tus roles. Entonces es una planificación muy integral, porque entonces tú entras a mirar y tú dices, a ver, esta semana no me puse nada en el rol de académico. O sea, esta semana me fui en blanco, no aprendí, no leí, no estudié, no hice nada desde ese lugar. O a ver, esta semana planifiqué todo desde el rol del trabajo, pero no me di chance desde el rol de hija y tengo la semana completa de no ir a ver a mi mamá. O no tuve el Hakuna Matata Day en todo el mes con mis hijos para salir a disfrutar un día. Entonces, creo que desde cada rol debieras poder identificar tu piedra grande y eso es lo que al final llena tu jarra al final de la semana, pero no solo desde el trabajo, porque es que el problema es que el planning lo hacemos siempre desde el modo ejecutivo y se nos olvida que al final también tenemos otros roles que atender y entonces queremos después ver cómo cabe y no va a caber, jamás va a caber nada de eso. Sí, y yo creo que pensando un poco en qué me diría a mí mi tiempo, me quedé en esto de mis prioridades, me diría, deja de usarme como excusa. En algún momento creo que también esto es como, es que no tengo tiempo. ¿Verdad? Esa es la excusa más utilizada. Más utilizada, correcto. Con todo, creo que es el fíjese qué, sí, pero en esteroides probablemente. ¿Sí? Y pensando en todo esto, quisiera que me contaran qué hábitos consideran que podríamos utilizar para hacer esa reconciliación con el tiempo. ¿Qué prácticas?
Yo creo que ya las estamos nombrando, ¿verdad? Usted Que son habló, muchas herramientas, ajá, claro, ¿verdad? Usted habló Muchas de Eisenhower, herramientas, yo etcétera. hablé de Frogs, tú hablaste de las rocas y la priorización. Hace poco le estaba enseñando a Santi Pomodoro y estaba fascinada y me decía, ¿cómo es que se llamaba? Y yo puedo tener un tomate también de cronómetro. A mí personalmente, ¿cuál me ha funcionado mucho? El time blocking. La prueba de en Musk. Outlook. Ajá. El time box. El time blocking o time boxing, el time de Elon boxing. Musk. Ese me ha ayudado Genial. mucho, mucho a mí, porque digamos que primero es, o sea, consiste en dividir el día en bloques, ¿sí? Y creo que nosotros por ser facilitadores ya tenemos como este chip de dividir en actos un día, una mañana y decir, ok, ¿a qué le voy a poner atención y cuáles son los temas? Entonces, es dividir el día en bloques y luego decir, ok, ¿este bloque es rígido o es duro? Perdón, es rígido, es duro, lo mismo. ¿Es duro y rígido o es flexible? ¿En qué sentido? Hay actividades que para mí son duras. O sea, yo no le voy a gastar más de media hora a el tema de la revisión de los correos del día o el tema de las facturas o algún tema administrativo. Y yo sé que gastarle más de eso sería perder un poco el tiempo o desperdiciar el recurso. Entonces, hay actividades que son rígidas y esto es lo que toma. Punto. No le voy a gastar más de 10 minutos a esto. Pero hay actividades como un diseño, que estás en modo creativo, en donde de repente te puedes alargar un poquito más, entonces entiendes que esta caja puede ser una caja más flexible y este espacio de tiempo te puedes alargar más o menos 20 minutos, ¿verdad? Por ahí. Pero luego yo también uso colores con las cajitas y entonces con las cajitas yo voy viendo que en mi día hayan cajitas moraditas, que son las de mis hijos, hayan cajitas anaranjaditas, que son las mías, para hacer cosas que son mías, hayan cajitas que tengan que ver con trabajo creativo, con trabajo administrativo, y eso me ayuda como a balancear. O sea, si yo tengo todo en verde o todo en azules, yo estuve full en la oficina y ese día no hice nada para ninguna otra relación, que al final esto también es importante. Y eso me ayuda mucho como a organizar. Y lo que me ha ayudado mucho también es a bloquear tiempos en mi semana que no se los doy a nadie. Y eso ya después yo decido para qué lo uso. Pero esos son los boxes intocables, ¿verdad? Entonces, mucha gente me dice, es que no tenés espacio. Y yo veo y tengo un espacio el jueves de 9 a 12. Pero yo ya ese día decido, esta semana estoy cansada y quiero, no sé, aprovechar a irme a dar un masaje. O esta semana estoy cansada o esta semana quiero aprovechar que mi mamá no está de viaje para almorzar con ella y por eso lo bloqueé. O simplemente no se me da la gana trabajar ese día, lo que sea. Entonces, eso me ayuda mucho, los boxes y los blockings de los bloques de tiempo. Buenísimo. Yo creo que esa es una súper estrategia y recuerdo una vez que se la estaba explicando estábamos en un grupo y a mí se me vino esta analogía de cuando vamos al supermercado, ¿sí? Me imagino que así como cada quien ordena su closet de una forma, su alacena de una forma, cada quien va al súper a su manera. Para mí la manera eficiente de ir al súper es con lista en mano, pero además la lista ya como en categorías, ¿sí? Entonces yo ya sé la lista de todas las verduras y frutas, la lista de todas las proteínas y los lácteos, la lista de todas las cosas de alacena, porque entonces yo ya voy en bloque por góndola en lugar de ir en la góndola 8 y agarrar una cosa y después pasarme y estar en la góndola 16 y decir, ay, se me olvidó, tenía que pasar a las 6 y agarrar tal cosa. Y creo que hacemos eso con nuestra mente y con nuestra agenda muchas veces cuando no organizamos y no planificamos. Entonces, de repente estoy en un proceso creativo, estoy entrando en flow y, ay, jolarán, ya es hora y ahorita me van a llamar porque tengo coaching, o ahorita me comprometí con un cliente, o ya tengo que salir corriendo por los niños, o estoy haciendo pagos y ya se me venció la hora del pago y entonces ahora, ¿verdad? Tengo que estar en otro ejercicio mental completamente distinto. Y no solo apagando fuegos, sino me imagino
a la mente como en un gimnasio en donde es una pesa, una despechada, un levantamiento, una no sé qué y un saltito. No, ¿verdad? Por eso se hacen series. Entonces son 3 series de tal cosa, 5 series de tal otra, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer el circuito de no sé qué. Entonces, si llevo esa misma analogía al tiempo, a cómo usamos nuestra mente, porque no solo es cómo usamos el tiempo, es cómo usamos nuestra mente en el tiempo. Para mí una forma muy eficiente de ordenarlo es pensando en, a ver, ¿qué tengo que pasar llevando en esta góndola? Porque no voy a regresar a esta góndola en el día o no voy a regresar a esta góndola en la semana. O cuáles son las 5 series y cuáles son las 5 repeticiones. ¿Y en qué orden que voy van a hacer las góndolas? ahorita. Porque, por ejemplo, lo último que jalás son los helados y lo frío. Porque no vas a estar paseando todo lo frío y los helados por todo el supermercado. Entonces, hasta ese tipo de decir, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es el sapo? ¿Qué es el frog? O sea, voy a empezar por lo que menos me gusta, voy a empezar por lo más urgente, voy a empezar por lo más prioritario. A mí me gusta empezar por lo más feo. Así ya después pongo mi música y me quedo con lo más bonito. Pero hasta el orden, ¿verdad?, de los bloques influye. Sí. Pienso también en el triatlón, ¿verdad? ¿Por qué son? Bueno, ni sé cuántos son, pero ¿por qué son primero los tantos kilómetros de la natación, después los tantos kilómetros de la bicicleta y de último los tantos kilómetros de la corrida? O sea, el triatlón no es nada en 50 metros, ahora salten, ahora corran. Sí. No, es por bloques, porque el esfuerzo de entrar en ese flow es mucho mejor aprovechable que estar saltando de una cosa a otra. Sí, porque si no es como que tu cerebro se está encendiendo y apagando. Y no logras, y a ti te dicen al final que es mucho más caro estar encendiendo y apagando un aparato que dejar que el aparato fluya. ¿Verdad? De acuerdo. Sí, genial. Me gusta muchísimo lo que oigo. Creo que lo hablamos antes de arrancar. ¿Qué le dirían a una persona que siente que ya se le fue el tren? Móntate en otro. Yo diría, mientras estés vivo, claro, habrán estaciones de trenes para seguir eligiendo nuevos destinos. Y tal vez ese no era tu tren. Espera que venga otro. Te montas en otro. O sea, a ver, yo creo que uno tiene la posibilidad de redibujarse y de reinventarse todos los días. Lo hablaba hace poco con mi suegro, me decía, todos somos diseñadores. Y el diseño no es nada más una actividad que el arquitecto hace, es la forma en la que nuestra mente está configurada. Somos diseñadores. Vestirnos es un diseño. Hacer un currículum es un diseño. Planificar y hacer un to-do list y hacer bloques de tiempos es un diseño, ¿verdad? Cada día es un diseño y una oportunidad de hacerlo. Entonces, para mí, yo creo que si tú tienes esta creencia de que te dejó el tren, pues probablemente no era tu tren. Eso iba a decir yo. Para mí no era tu tren. No era tu tren. No era tu tiempo, no era tu momento. O no te haces tocaba. tu tren y te lo haces a tu manera, o esperas que venga otro que te guste más, pero... Y tal vez sí, tal vez te toca hacer el tren. O tal vez te toca invertirte otro medio de transporte. Claro, sí. Tal vez no es Tal vez no vas en tren, vas en avión. Claro. Como dice la canción. Sí, no voy en tren. Sí, pero efectivamente es eso. Y yo creo que esa es parte de apropiarte de tu tiempo. De acuerdo. Porque, o sea, no puedes decir se me fue el tren. Ok, el tren no se va. O, tal vez lo dejaste ir. ¿Verdad? Entonces es empezarse a apropiar realmente de nuestro tiempo como tal. Y ahí es a dónde va. Y creo que es una pregunta para ir cerrando también. Una pregunta bastante, creo que desde mi punto reflexiva, pero ¿qué cambiarían hoy si supieran que les queda poco tiempo? La verdad que esta plática la he tenido muchas veces con mi mamá y la última vez le decía, yo creo que yo estoy viviendo la vida que yo me imaginé tener. Yo me siento plena y me siento contenta y me siento agradecida con Dios por lo que he recibido, por lo que en su momento no he recibido, porque sé que venía algo mejor
y que él en su sentido del humor y su inmensa sabiduría sabía que había algo mejor para mí. La verdad es que no vivo de reproches ni siento que haría algo diferente como reescribir la historia. Esa parte no. Pero ¿qué podría hacer de cara al tiempo y diferente? Tal vez permitirme disfrutarlo desde un lugar de menos exigencia y de menos culpa. Yo creo que no estando en la situación, sino viéndola desde otro lugar, pero lo que me vino es, no me voy a llevar nada, ¿sí? Ya sé que no me voy a llevar nada, pero puedo dejar mucho. Entonces, creo que mi foco sería en cómo dejo, cómo entrego, cómo doy, cómo siembro, cómo... eso, cómo me la juego desde un lugar de solo vengo a dar, porque no me voy a ir con nada. Yo me fui a la parte de la calidad. Definitivamente creo que lo mencionaban ustedes en algún momento, el tiempo de calidad, y creo que de 4 años para acá, por fin creo que estoy viviendo y estoy habitando el espacio que me toca, dominando y controlando ese activo no desde la urgencia, no desde la prioridad, sino desde el cómo yo quiero vivir ese minuto, ese segundo. Usualmente nos vamos solo por días, nos vamos solo por meses, ¿no? Pero cada hora realmente es un tiempo de calidad que podemos decidir cómo vivirlo. Y entonces creo que es una invitación también. A veces creemos, me va a tomar 5 minutos. Qué hueva, lo hago después. No, aprovecharlo, hacerlo de una vez, ejecutarlo. ¿Verdad? Salí de eso. Esos 5 minutos ya no van a regresar. Esa hora no va a volver. Esa conversación no va a volver a suceder. Es aprovechar el momento y el espacio. Sí. Y pues bueno, agradecerles a ustedes, recordarles que nuestro episodio número 40 lo vamos a estar grabando en vivo, así que quédense al tanto de nuestras redes para que les informemos dónde, en qué lugar y en qué tiempo vamos a llevar a cabo esta gran reunión. Y de verdad, para cerrar, creo que transformar la relación con el tiempo empieza no con mejorar la agenda, sino con concientizar. Y el concientizar para mí va desde un lugar donde no siempre hay que vivir corriendo y no necesariamente el que tu agenda esté llena quiere decir que estés siendo eficiente o que estés viviendo. O no estés viviendo. Porque realmente el tiempo se gestiona. Y más que gestionarse, se honra y se habita. Así que esto fue nuestro 5º episodio de la 4ª temporada de Los de Conciencia. Síganos por favor en redes, pueden suscribirse, denle clic a la campanita de YouTube, de Spotify, dennos like en Instagram, Facebook, síganos en LinkedIn y nos vemos hasta la próxima.